Y a los demás os quiero invitar a que me acompañéis a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4. En esta mañana vamos a estar centrados en los primeros 6 versículos, que son los que vamos a leer ahora. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. No sé si alguna vez te has encontrado en una situación en la cual tienes que tomar una decisión y no ves las cosas claras. Y dices, esto no lo veo claro, no sé qué hacer en medio de esta situación, sobre todo cuando son cosas importantes. Porque a veces tenemos que reconocer que hay decisiones que no son fáciles de tomar, porque no tenemos la perspectiva adecuada para poder ver los pros y los contras. Podemos ver algo, pero no lo vemos todo. No tenemos la capacidad que tiene Dios de saber todas las cosas. Pero aún así, aunque es cierto que a veces podemos vivir situaciones, tomar decisiones que no lo tenemos del todo claro, cuando vivimos como creyentes recordando que estamos continuamente delante de la presencia de Dios, que Él está a nuestro lado. No lo vemos, pero Él está con nosotros. Y vivimos conforme a su voluntad, lo que Él nos enseña por medio de su palabra. Entonces tenemos que reconocer que a veces, aunque es cierto que no vemos las cosas claras, aún así tenemos que tomar la decisión y luego dejarlo todo en las manos del Señor. Y Él poco a poco va arrojando luz para que podamos ver con una mayor claridad. El apóstol Pablo, como hemos estado viendo especialmente en este último capítulo 3, él tenía las cosas claras. Él sabía cuáles eran sus convicciones. Y no solamente cuáles eran sus convicciones, sino también conocía la condición del ser humano, de aquellos concretamente que no tienen a Cristo en sus vidas. Y al mismo tiempo sabía cuál era la comisión que el Señor le había encomendado. En cierta forma es esto lo que vemos ahora en estos primeros 6 versículos del capítulo 4, que la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en afirmar que realmente estos versículos están relacionados muy íntimamente con los versículos que ya vimos del capítulo 3. Sabemos que esto de la división de los capítulos no es inspirado, sino que simplemente los editores cuando trabajan a la hora de traducir la Biblia, pues para ayudarnos a entenderla mejor, pues se dividen los libros en capítulos y estos en versículos. A veces es cierto que aquellos que han hecho este trabajo pues no han acertado, ¿verdad?
no han hecho una buena división. No pasa nada, no pasa nada. Pero no cabe duda que estos versículos que hemos leído en esta mañana están muy relacionados con lo que ya vimos en los versículos anteriores, capítulo 3. Y hay tres cosas que me gustaría compartir en esta mañana con vosotros en cuanto a estos 6 versículos que hemos leído. A la hora de servir al Señor, como ocurría en la vida del apóstol Pablo, debemos tener en cuenta una serie de recomendaciones que vemos en estos versículos que nos serán de mucha ayuda para realizar nuestro trabajo, nuestro ministerio, el que el Señor nos ha encomendado, porque a todos el Señor nos ha encomendado una labor. Puede ser una, puede ser otra, ¿verdad? Allí donde Él nos ha puesto, nos ha encargado una labor. Y hay al menos 3 cosas que nos señalan estos primeros 2 versículos que tenéis ahí. Por un lado, el apóstol nos recuerda la importancia de no olvidarnos como creyentes en la labor que estamos haciendo para Él, que no nos olvidemos de quiénes éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Dice versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido de Dios, no desmayamos. Pablo reconoce una vez más, ya lo ha hecho en varias ocasiones, una vez más reconoce que si él estaba en el ministerio, si él estaba capacitado para llevar a cabo esta obra, ¿y quién está capacitado? ¿Quién es suficiente para llevar a cabo este ministerio? Decía Pablo, lo vimos en el capítulo 2, capítulo 3, evidentemente todos aquellos que hemos sido llamados para servirle, y todos los creyentes, todos hemos sido llamados por Dios para servirle. Aunque algunos puedan hacerlo de una manera determinada, quizás invirtiendo, dejando un trabajo secular para dedicarse completamente a la obra, lo cierto es que todos estamos llamados para servirle. Y Pablo está recordando en este primer versículo que si él podía servir a Dios era debido a la misericordia que había recibido del Señor. Pablo jamás olvidó, jamás, que por la gracia de Dios era lo que era. Ya él lo dijo en su momento en la primera carta, capítulo 15, primera de Corintios capítulo 15, cuando dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Todo lo que Pablo era, todo lo que él tenía, todo lo que él había conseguido a lo largo de su vida era por la gracia de Dios. Todo proviene del Señor. Ya lo vimos en el capítulo 2 de esta carta. Capítulo 3, si miráis un poquito más para atrás, capítulo 3, versículo 4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, que estemos capacitados por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad proviene de Dios. En el capítulo 5 que veremos más adelante, estamos en el capítulo 4, vamos al capítulo 5, versículo 18, Pablo dice, y todo esto, lo que ha estado diciendo anteriormente, todo proviene de Dios, todo. Pablo a lo largo de su vida siempre tenía en mente la misericordia de Dios, lo está diciendo ahora en nuestro pasaje que estamos viendo en esta mañana. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, este llamado a servir al Señor, según la misericordia que hemos recibido. Pablo jamás olvidó la compasión que Dios había tenido para con él. Siempre lo tenía en mente. Cuando escribió su carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13, Pablo dice, doy gracias a Dios o a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo un blasfemo, un perseguidor, un agresor. Sin embargo, Dios mostró su misericordia para conmigo. Qué bueno, ¿verdad? Todo es por su gracia, todo es por su misericordia.
Qué importante, hermanos y hermanas, es que tú y yo también recordemos esta realidad en nuestra vida. Los cristianos evangélicos necesitamos escuchar esto con cierta frecuencia. A veces cuando hablamos, yo he escuchado testimonios, cuando alguien habla acerca de cómo llegó a conocer a Cristo, y hay algunos creyentes que dicen, bueno, yo realmente no hubo un momento especial, yo siempre he conocido a Cristo, yo siempre he sido de Él, porque nací en una iglesia cristiana, porque mis padres me llevaban desde pequeño. Pero esto, hermanos y hermanas, no es cierto. La realidad es que todos nosotros, si hemos nacido de nuevo, eso significa que hubo un momento en nuestra vida en que entendimos, comprendimos que estábamos perdidos, que daba igual que yo fuera a la iglesia cada domingo, que me llevaran mis padres y que estos fueran creyentes, eso no me iba a salvar a mí. Yo necesitaba un encuentro personal con Jesús. ¿Por qué? Porque yo era un pecador. Yo estaba completamente perdido, alejado de Él. Mis pecados me separaban. Quizás yo no fui un drogadicto, quizás no fui un alcohólico, quizás no maltraté a mi esposa o a mis hijos. Yo no hice ciertas cosas que a veces escuchamos en ciertos testimonios. Quizás yo no viví nada de eso, pero hermanos y hermanas, lo mismo que hizo una de estas personas con esta clase de testimonio fue lo mismo que ocurrió en mi vida. A veces, y ahora me estoy reuniendo con un grupito de personas, algunas de las cuales llevan en la iglesia desde que nacieron, y a veces se plantean como me ocurrió a mí, pero mi testimonio realmente tiene algo de valor, vale para algo que yo diga cómo conocí a Jesús. Si yo no he vivido ciertas cosas, yo nací en un hogar cristiano, ¿qué tengo que decir yo a la sociedad, a mis hermanos, al pueblo donde vivo? ¿Qué tengo que decir? Pues muchísimo. Todos estábamos perdidos y fue por la gracia, por la misericordia de Dios que hoy somos salvos. Y no podemos olvidar esto nunca. Pablo no lo olvidó. Él era consciente. En este texto que hemos leído, si seguimos leyendo hasta el versículo 16, él habla de que se consideraba el primero de los pecadores, el más pequeño de los discípulos, de los apóstoles, que ni siquiera merecía ser llamado de esa forma. ¿Por qué? Porque persiguió a la iglesia. Yo era un terrorista, yo realmente hacía tantas cosas dañinas en este mundo, dice Pablo, pero por la misericordia de Dios, ahora soy salvo. Lo mismo ocurrió contigo y conmigo. Fue por la misericordia de Dios. Y el traer esto continuamente a nuestra mente nos ayuda a vivir en consecuencias. No podemos vivir, hermanos y hermanas, como nos dé la gana. Como ya soy salvo. No. Pablo tenía continuamente esto en su mente. Nunca olvidó quién era ahora, qué es lo que había sido antes. Y que si ahora puede incluso servir al Señor, es por su misericordia. Teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Y teniendo esto en cuenta, Pablo podía realizar este ministerio a pesar de que algunas veces había momentos en su vida donde se desanimaba. Por eso dice, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no desmayamos. Él no se quería cansar de hacer el bien, estaba convencido que si era por la misericordia de Dios que él estaba sirviéndole, entonces quería seguir adelante. Tomó la decisión de no tirar la toalla. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, decía el apóstol Pablo con otras palabras, Aunque a veces, o muchas veces, las fuerzas flaquean o en este caso él se vio tentado a abandonar. Pablo experimentó en más de una ocasión el desánimo, el desaliento. Sí, el apóstol Pablo muchas veces experimentó esta situación, incluso el deseo de probablemente querer tirar la toalla.
Por eso en más de una ocasión el Señor Jesús le salió al encuentro para confortarle. Es interesante cuando Él comparte su testimonio allí en Hechos capítulo 26, si me queréis acompañar. Hechos capítulo 26. Bueno, vamos, perdón, al capítulo 18 primero, capítulo 18 de Hechos. Precisamente estando en Corinto, como ya hemos dicho, él estuvo 1 año y medio en Corinto, 1 año y 6 meses, nos dice este relato. Y él pasó situaciones realmente de desánimo. Por eso versículo 9 dice que entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche: no temas, Pablo, no temas. ¿Cómo que no temas? ¿Es que acaso Pablo tenía temor? Pues sí, tenía temor. Por supuesto, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No temas, Pablo, porque yo voy a estar contigo. Un poquito más adelante, capítulo 23 de Hechos. Capítulo 23, versículo 11, dice que a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos que reconocer que necesitamos escuchar a Dios, al Señor Jesús, diciéndonos esto: ten ánimo? Porque cuántas veces en tu vida o en mi vida hay momentos en que ya no puedo más, en que estoy planteándome el parar y dar marcha atrás, volver sobre mis pies. ¿Cuántas veces hemos tenido que vivir esta experiencia en nuestra vida? Puede ser porque no tengamos un trabajo o porque la salud está muy delicada. Quizás no es la nuestra, es la salud de un familiar, y vemos como que no salimos de esta situación, la cual todavía estamos pasándolo mal y viene luego otra situación adversa y todavía estamos en ella y viene luego otro problema por aquí, otro problema por allá. Y a veces nos planteamos si realmente vale la pena seguir a Cristo. Como ya hemos señalado, el servir a Dios, el vivir en obediencia, a veces trae consigo el agotamiento, el desánimo. Claro que sí. Tanto el espiritual como también el emocional, el físico, porque a veces físicamente también nos cansamos cuando servimos al Señor. Por eso Pablo, cuando escribió su carta a los Gálatas, les animó a que nos tiraran la toalla, por así decirlo. Él decía: no nos cansemos de hacer el bien. Hacer el bien cansa. Claro que sí. Por eso Pablo dice: no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos, recogeremos, si no desmayamos. Si no desmayamos, al final recogeremos fruto. Por eso Pablo no se cansaba de hacer el bien. Y no solamente eso, sino que eso implicaba, en tercer lugar, no dejarse llevar por la corriente. Es muy fácil que en medio del cansancio, en medio del desánimo, que nos dejemos llevar por la corriente. Total, si todo el mundo lo hace, yo también lo voy a hacer. ¿Por qué me tengo que mantener puro o pura cuando nadie de mis compañeros, mis compañeras están en esa situación? ¿Por qué no hacer lo que todo el mundo hace y dejarme llevar? Pero Pablo había tomado la decisión de no hacer esto. Él decidió no renunciar a la verdad del Evangelio.
Porque es muy fácil dejarnos amoldar, conformar por lo que el mundo nos ofrece. Decía también Pablo en su carta a los Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis, no os amoldéis a este mundo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis conocer la voluntad de Dios para vosotros. No os amoldéis, porque es muy fácil, hermanos y hermanas, dejarnos llevar por lo que otros hacen. Pablo tenía claro lo que debía hacer, versículo 2 de nuestro texto. Antes bien, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando o no viviendo con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, Pablo decidió abstenerse de utilizar los métodos vergonzosos que usaban los falsos maestros, porque recordemos que lo que está haciendo Pablo aquí básicamente es defendiéndose de las acusaciones de los falsos maestros, los falsos apóstoles, los cuales de manera implícita, nos está diciendo aquí el texto, estaban acusando a Pablo de actuar con astucia, es decir, con engaño. Y Pablo dice que eso no es cierto, eso no es cierto. Él no actuaba con astucia, puede ser traducido también con engaño. Esta es la misma palabra que utiliza Pablo cuando hace referencia a cuando Eva fue engañada por Satanás en el huerto del Edén. Pablo lo menciona esto en este mismo libro, en el capítulo 11 que veremos más adelante, que utilizó de astucia. Es una de las artimañas favoritas de Satanás. Lo ha hecho desde el inicio de la creación. Hasta el día de hoy sigue utilizando esta misma estrategia. Nosotros no actuamos con astucia. Cuando nosotros servimos a la gente no lo hacemos para engañarles, dice Pablo en este versículo. Y esto, hermanos y hermanas, nos recuerda que la iglesia debe tener mucho cuidado con los métodos, las estrategias que utiliza para alcanzar las metas que se propone. Porque a veces hay estrategias, hay métodos que evidentemente no vienen del Señor. No todo vale, no todo vale. Me gusta cómo lo explica un profesor que tuve en el Instituto Bíblico, Pablo Wickham. Ya es un hombre mayor y él ha escrito varios comentarios bíblicos y comentando estos versículos que estamos viendo, él decía, el fin no justifica los medios, sino que los medios, han de estar en consonancia siempre con la meta que perseguimos. Y esa meta es la gloria de Dios, la gloria de Dios. Esto tiene que evidentemente llevarnos a la reflexión si como iglesia todo lo que nosotros hacemos tiene realmente ese propósito, darle la gloria a Dios, o realmente el propósito es otro. Aunque sí decimos, no, esto lo hago para el Señor, para darle la gloria a Él, pero luego podemos observar que eso realmente no es así. Y eso, hermanos y hermanas, ciertamente puede suceder en tu vida como en mi vida. Que hacemos las cosas, sí, ponemos al final la coletilla, esto es para el Señor. Pero luego cuando alguien nos critica por eso que hemos hecho, damos un pataleo, nos enfadamos y decimos, así me tratas, pues ahora me voy. O ahora yo dejo de hacer esto, o lo otro. Ahora me siento y simplemente me cruzo de brazos, que sea otro quien haga el trabajo. Pero vamos a ver, ¿tú no estabas haciendo eso para la gloria de Dios? Evidentemente es doloroso. Cuando tú estás haciendo algo para el Señor y alguien te critica, alguien pisotea tu trabajo, le quita valor, eso es triste. Pero realmente si tú y yo estamos haciendo esto concretamente para el Señor,
No me tiene por qué importar, ni molestar, ni desanimar cuando alguien critica mi trabajo. Por muy doloroso, repito, que esto sea, porque lo es. Lo es. Obviamente Pablo no actuaba de esta forma. Nosotros no actuamos con astucia. No utilizamos métodos que realmente decimos una cosa, pero luego el propósito es otro. No, no. Y no solamente no actuamos con astucia, dice Pablo, sino además tampoco, sigue diciendo el versículo, no adulteramos la palabra de Dios. Es decir, no la falsificamos, no la amoldamos para que ésta diga lo que yo quiero que diga, que no es exactamente lo que el Señor quiere decir a través de ese texto. No, nosotros no estamos ni añadiendo ni quitando nada a esa palabra. No usamos, ya Pablo ha hablado de este tema, lo vimos en el capítulo 2, versículo 17, recordaréis, que él decía, nosotros no somos como muchos que medran, es decir, se benefician falsificando la palabra de Dios. Es esto lo que algunos estaban haciendo. Le decían a Pablo, es que tú estás haciendo, y Pablo, no, yo no. Yo no soy como esos que están falsificando, en este caso adulterando la palabra de Dios para que ésta diga lo que a mí me gustaría que la gente supiese. Pablo advirtió varias veces acerca de esta problemática dentro de la iglesia. Ya cuando le escribió a Timoteo su segunda carta, él dijo que va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Esto dijo Pablo que estaba ocurriendo en sus tiempos. Y tristemente tenemos que reconocer que en los nuestros esto sigue ocurriendo, probablemente por medio de otras estrategias, métodos diferentes a los que se usaban en el pasado, hoy utilizamos otros. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que estáis aquí, como también los que nos estáis viendo a través de las redes. Las redes, qué término más interesante, las redes sociales. Hay mucho, ¿eh? Yo no soy muy amigo de los ordenadores ni de internet. Obviamente tengo que utilizar estos medios que Dios nos ha dado. Y a veces me quedo asombrado con lo que veo dentro de nuestro mundo evangélico. Y veo cosas que digo, buena, chapo, qué buena herramienta, qué bendición. Pero por otro lado veo a veces cosas que realmente me hacen dudar en cuanto a la necesidad o al propósito, la meta que pueden tener estos ministerios. Ya puede ser de la predicación, ya puede ser a nivel musical. En mi opinión, una opinión personal, me da la sensación que las redes sociales están saturadas de mucha paja. Y estoy hablando en el contexto evangélico, cristiano. Pablo decía, llegará el tiempo en que la gente ya no soportará la sana enseñanza. Se buscarán un montón de maestros. Hay mucha gente que hoy en día dice, ¿yo para qué voy a la iglesia? Si yo quiero escuchar la palabra de Dios, me pongo delante del ordenador y hay tanta variedad. Sí, es verdad. ¿Pero es eso lo que Dios quiere que hagamos? Yo entiendo que puede haber situaciones concretas donde en medio de una enfermedad, ya lo vivimos cuando experimentamos hace 5 años la pandemia, la necesidad de, obviamente, realizar muchos ministerios, muchas actividades a través de Internet, de las redes sociales. Pero obviamente, cuando ya no hay ninguna problemática para poder congregarnos en un lugar físico,
de manera presencial, es triste, lamentable que sigan habiendo creyentes, iglesias que hacen o realizan sus ministerios a través de esas plataformas cuando perfectamente pueden congregarse con otros hermanos y tener comunión unos con otros. Pero claro, las redes les permiten el no tener que rendir cuentas a nadie y por tanto vivir como a mí me da la gana. Y en cierta forma lo que estamos haciendo es dejar la verdad a un lado. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Porque muchas de las cosas que se ven en internet o se escuchan realmente atentan contra la sana enseñanza, la sana enseñanza. Pero el comportamiento de Pablo y sus compañeros era diferente, era irreprensible, intachable. Ellos no adulteraban, no falsificaban, modificaban la palabra de Dios, sino por la manifestación, sigue diciendo versículo 2, por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, Pablo está comentando, mira, no hay nadie que tenga una conciencia limpia delante de Dios, que podría acusarnos de ser deshonestos, que no hubiera integridad en nuestra vida, nadie. Nosotros vivimos la verdad del Evangelio de manera pública. Y nadie con una conciencia correcta delante de Dios puede afirmar lo contrario. Al igual que los corintios sois nuestras cartas de recomendación, Pablo está diciendo en este versículo, también nosotros, tanto mis compañeros, misioneros como yo, somos una carta abierta. Y nadie nos puede acusar de falta de integridad, de honestidad, de sinceridad, algo que está resaltando una y otra vez Pablo en esta carta, su segunda carta a los Corintios. Y yo me pregunto, hermanos y hermanas, ¿tú y yo podemos hablar de esta forma? ¿Somos capaces de mostrarnos ante el resto de la iglesia, nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudios, nuestros familiares que no son del Señor, nuestros vecinos? ¿Podemos realmente tú y yo presentarnos delante de ellos y decir que nosotros somos personas íntegras, honestas, sinceras? No decimos una cosa con nuestros labios y luego hacemos otra cosa. No somos de una manera aquí los domingos y el resto de la semana somos de otra manera. ¿Podemos realmente tú y yo hablar como está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Somos un reflejo fiel de lo que Dios espera de nosotros? Hemos estado ya hablando recientemente en los versículos anteriores. El Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Se está realizando un proceso de transformación que tiene el propósito de hacernos semejantes a Cristo, tener la misma imagen de Jesús. ¿Realmente la gente que nos rodea ven a Jesús en nosotros? ¿Somos un reflejo de esa imagen? Pablo tenía las cosas claras, estaba convencido de en quién había creído. Por eso la importancia de que también tú y yo podamos, como creyentes, tener nuestras convicciones. Pero Pablo seguidamente recuerda también no solamente la convicción del creyente, sino también la condición en la que se encuentra el incrédulo, aquel que no cree en Jesús. Pablo sigue teniendo su mente en las enseñanzas anteriores que vimos en el capítulo 3, sobre la realidad de que muchos israelitas, mantenían un velo cubriendo sus mentes, sus corazones. A pesar de que conocían la verdad del Evangelio, no la aceptaron, sino que de manera voluntaria decidieron rechazarla. Lo que revelaba la condición espiritual de estas personas.
Y Pablo recuerda al menos dos cosas en estos dos versículos. Por un lado, que el incrédulo, aquel que no ha creído en Cristo Jesús, está perdido, está perdido. Aquellos que conocemos el Evangelio, que conocemos las buenas noticias acerca de la persona y la obra de Cristo Jesús, anhelamos dar a conocer estas verdades. No tenemos nada que esconder, no tenemos por qué poner un velo para que no se vea lo que Dios quiere que se vea en nuestras propias vidas. Pero los que se niegan a creer en Jesús olvidan lo que la mentira esconde. Pero, dice versículo 3, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pablo está enseñando que a pesar de que él estaba predicando la verdad del evangelio, habían personas que habían decidido endurecer sus corazones, cerrar sus ojos, tapar sus oídos para no escuchar la verdad. Es decir, Pablo está diciendo en este versículo que el problema no estaba en el mensaje, sino más bien en aquellos que escuchaban el mensaje. Pablo los describe, versículo 3, como los que se pierden. En el versículo 4 los describe como los incrédulos. Las dos expresiones son sinónimas. Pablo está haciendo referencia a aquellos hombres y mujeres que de manera voluntaria y conscientemente deciden rechazar el camino que les lleva a la vida para escoger el camino que lleva a la muerte, a la perdición. En cierta forma, Pablo está recordando lo que ya había dicho en el capítulo 2, versículo 15, con otras palabras, que ese evangelio que él predicaba era un aroma, desprendía un olor agradable para los que viven, los que han creído. Pero ese mismo aroma es un aroma de muerte para aquellos que rechazan a Cristo. Capítulo 2, versículo 15 que vivimos en su momento. Hoy, como en tantas otras ocasiones, a lo largo de más de 100 años, en este lugar de La Mancha, en Valdepeñas, se ha estado predicando el Evangelio de Cristo Jesús. El mismo Evangelio, para algunos, ha resultado en vida. Les ha dado vida y vida eterna. Pero para otros, el mismo Evangelio les ha llevado a la muerte y a la muerte eterna. Ya muchos han muerto, otros quizás viven, unos ya están con el Señor, otros todavía estamos aquí. Pero en especial aquellos que aún no habéis tomado una decisión por Cristo, ¿qué vais a hacer en esta mañana? ¿Vais a seguir rechazando lo que Jesús os quiere dar? Es decir, la vida y la vida eterna. Dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que rehúsa, es decir, el que se niega a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, sobre ella. Si tú rechazas a Jesús, si tú continúas dándole la espalda, quizás estás de acuerdo en esto, pero consideras que todavía no es el momento de dar ese paso. Eso quiere decir que ahora mismo la ira de Dios está sobre ti permanentemente. Y a no ser que tú en este día decidas creer en Jesús y creer no simplemente a nivel mental, sino que ese creer tiene que ir acompañado de tu voluntad, de tu corazón. El creer me lleva a obedecer lo que Dios me dice a través de su palabra. Y esta palabra nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que tendrá más adelante, no, tiene
en este mismo instante tenemos vida en Cristo Jesús. Pero si le rechazamos, no veremos la vida. Pablo dice que este evangelio está encubierto aún entre los que se pierden, entre los que se pierden. Pero no porque el evangelio, la palabra de Dios, tenga algún defecto, sino que realmente el problema está en el corazón del hombre y la mujer. Pero no solamente el incrédulo se encuentra perdido, sino que el texto, versículo 4, nos recuerda que el diablo se encarga de que esto sea así. El diablo, hermanos y hermanas, no cesa de trabajar. Dice que este evangelio está encubierto a los que se pierden, en los cuales, versículo 4, el Dios de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos, es decir, de los que se pierden, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es interesante, como bien creo que la mayoría sabemos, que la Biblia utiliza diferentes nombres para hacer referencia al diablo. El diablo es un nombre, por ejemplo, que recibe, lo podemos ver en Efesios capítulo 4, el nombre de Satanás, el príncipe del poder del aire, el tentador, el maligno, el ángel de luz. Aparecen diferentes nombres en la Biblia para hacer referencia a este ángel caído, el diablo. En este texto que estamos viendo, el apóstol Pablo se refiere al diablo como el Dios, en minúscula, el Dios de este mundo, el cual ha cegado, ha cerrado los ojos del entendimiento de los incrédulos. Es interesante que cuando la Biblia toca este tema, el de la incredulidad, esta se origina muchas veces de diferentes maneras. La incredulidad puede venir porque el mismo ser humano, el hombre, la mujer, tú y yo que estamos aquí, especialmente aquellos que no sois de Cristo, decidís no creer en Jesús, rechazarle. Es algo personal nuestro. Queremos seguir mandando en nuestra vida. El yo está en el trono de nuestro corazón. Otras veces esa incredulidad, ese endurecimiento viene por la labor del diablo, como vemos en este pasaje, que él ciega, tapa los ojos de la gente para que estos no vean y crean en Jesucristo. Otras veces, aunque nos parezca extraño, es el mismo Dios quien ciega el entendimiento para que la gente no crea. No es porque Dios no esté interesado en salvar a la gente, sino porque muchas veces, como nos dice el Señor a través del profeta Isaías, o en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, el pueblo de Dios, a pesar de que está continuamente escuchando el mensaje, ellos se niegan a rechazar, se niegan a aceptar a Jesús, a Dios. Y como consecuencia de ese rechazo, al final Dios toma la decisión de impedirles que avancen. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Versículo 4, para que no les resplandezca la luz. El propósito del diablo, hermanos, hermanas, amigos y amigas, es que aquellos que viven en tinieblas continúen viviendo en ese estado de ceguera espiritual. Continúen así. Y si para esto se tiene que disfrazar de ángel de luz, lo hará. Pablo lo dice en esta carta, lo veremos más adelante en el capítulo 11, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto ha sido así desde la caída del hombre en el huerto del Edén. Desde ese día hasta el día en que Cristo regrese, el Dios de este mundo, el diablo, trabajará incansablemente para que los incrédulos, a estos, no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo y que por tanto continúen en un estado de perdición eterna. Esta es la condición del hombre y la mujer que rechaza a Cristo Jesús. Este es tu estado, amigo y amiga que estás aquí o que estás en casa. Si tú permaneces con tu corazón cerrado a Jesús,
tú estás ciego. No solamente tienes el corazón endurecido, sino que hay alguien que va a trabajar incansablemente para que tú continúes en esa situación. Es el diablo, que no quiere que en tu vida resplandezca la luz del Evangelio. Él no quiere que Cristo gobierne tu vida. La imagen del Dios invisible. Dice aquí el texto, termina que la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, la imagen de Dios. Pablo lo diría con otras palabras en su carta a los Colosenses, que Cristo es la imagen del Dios invisible, invisible. Pero Pablo lo que nos está recordando también es que tú y yo podemos ver al Padre, a Dios el Padre, por medio de Jesús, por medio de Jesús. Aunque el Antiguo Testamento enseña claramente que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo, por otro lado, el Nuevo Testamento nos enseña que el Dios invisible se hace visible por medio de Cristo Jesús. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Diría también el Señor, o en este caso Juan, al escribir su evangelio, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre o en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer, a conocer. Jesús no solamente tenía una naturaleza humana, sino que la palabra de Dios nos recuerda que Él también tenía una naturaleza divina. Dios, el Hijo, Dios hecho hombre para salvarnos, para salvarnos. Y ahora Pablo está diciendo en nuestro pasaje que aunque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, sin embargo, hay personas como tú y como yo, a los cuales les ha resplandecido la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, la imagen de Dios. Por tanto, el texto nos recuerda cuál es la condición de aquellos que viven sin Cristo. Esas personas están en las más profundas de las tinieblas, de las oscuridades. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, amigo y amiga. Aunque tú creas que tú ves, tienes buena vista, no usas gafas, sin embargo, tus ojos están cegados para poder ver a Dios. Porque a Dios solo se le puede ver a través de su Hijo Jesucristo, que es la imagen de Dios. Pero nosotros los creyentes tenemos una comisión al respecto. Y Pablo nos recuerda en los últimos versículos cuál es esa comisión. Como ya estuvimos viendo en días anteriores, desde el mismo momento de nuestra conversión, el Espíritu inició un proceso de transformación. ¿Para qué? En nuestras vidas, con el propósito de que seamos semejantes a Cristo. Ahora, Cristo se convierte en el centro de nuestra vida y Él nos ha dado una comisión, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Por un lado, Pablo nos está recordando que la predicación que ellos compartían, no solamente la predicación, sino sus propias vidas estaban centradas en Cristo, centradas en Cristo. Es obvio que una de las acusaciones que hacían contra Pablo es que él tenía un mensaje donde en ese mensaje el centro era Pablo. Y él dice, eso no es verdad, eso no es verdad. Nosotros predicamos a Cristo, dice él,
Una vez más, Pablo dice algo que ya ha estado diciendo en varias ocasiones, sobre todo en su primera carta a los Corintios. Él decía que cuando estuvo entre ellos no se propuso otra cosa que predicar a Cristo y a este crucificado. En cierta forma, su vida, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hablar giraba en torno a Cristo. Cristo era el centro de su vida. Y yo me pregunto si esto también es lo que está sucediendo en nuestra vida. ¿Es Cristo el centro de nuestro corazón? Lo hemos cantado hace un ratito, aunque, como muchas veces decimos, ¿verdad? Una cosa es lo que cantamos y otra cosa es lo que luego vivimos. La vida de Pablo y la de sus compañeros estaba centrada en Cristo. Esto le llevó en segundo lugar a hacer una confesión del señorío de Cristo en sus vidas. No solamente conocían o reconocían al Señor como el centro de sus vidas, sino confesaban que este Jesucristo era el Señor. Esta fue la profesión de fe que hacía la iglesia primitiva. Y la iglesia en el día de hoy sigue proclamando, sobre todo cuando alguien se bautiza, baja las aguas del bautismo. Pablo, escribiendo su carta a los romanos, él decía: esta es la palabra de fe que predicamos. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Porque es muy fácil, hermanos y hermanas, reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Y Pablo está diciendo que este Jesucristo, es interesante que Pablo utiliza 3 nombres para hacer referencia al Salvador. Es Jesús, el nombre que le dieron sus padres, el nombre humano por así decirlo. Es Cristo, es decir, el Mesías, aquel del cual habían profetizado los profetas en el pasado, el Cristo, Dios hecho hombre, y es el Señor. Este término, el Señor, dentro del Nuevo Testamento, los autores suelen utilizarlo para describir la deidad total de Cristo. Y obviamente el texto nos está recordando que reconocer a Jesucristo como Señor implica que nosotros nos consideramos sus siervos. Porque si Él es el Señor, tú y yo somos sus siervos. Es lo que Pablo está recordándole aquí a los corintios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quien predicamos es a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, por amor de Jesús. Es interesante que no en todas, pero sí en las mayorías de las cartas que Pablo escribió, él comenzaba diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, o esclavo de Jesucristo. Y en cierta manera, hermanos y hermanas, es de esta manera en la que tú y yo también tenemos que identificarnos. Benjamín, Ada, Vitoriana, Paqui, siervos, siervas de Jesucristo, esclavos. Porque si le reconocemos como nuestro Señor, tenemos que admitir entonces que somos sus siervos, pero hemos de confesar, reconocer que esto implica tener que pagar un precio muy alto y a veces no nos apetece. Sí, Cristo es mi Salvador, pero mi Señor. ¿Puede ser Cristo nuestro Salvador y no ser Señor de nuestra vida? Bueno, según estudiamos en las Escrituras, esto no puede ser. Quien recibe a Cristo como Salvador tiene que recibirle también, confesar el señorío de Cristo. Y por último, Pablo también recuerda
no solamente esa predicación centrada en Cristo, no solamente declara o confiesa el señorío de Cristo en sus vidas, sino que también para poder ser iluminados, para poder ver claramente, necesitamos a Cristo en nosotros. Versículo 6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Es muy probable que con esta primera expresión Pablo está haciendo alusión al relato de la creación, cuando Dios dijo, sea la luz, y se hizo la luz, se hizo la luz. Ahora Pablo les dice que de igual manera que Dios hizo que resplandeciese la luz a un nivel físico, terrenal, de igual manera, Él puede hacer lo mismo en el plano espiritual. Pablo podía hablar de su propia experiencia. Cuando él entregó su vida al Señor, se convirtió a Cristo, aquel día cuando se dirigía hacia un lugar llamado Damasco y Jesús le salió al encuentro, transformó completamente su vida de manera radical, hasta el punto de que cuando él está contando su testimonio, que lo hace en varias ocasiones, allí en Hechos capítulo 26, él estaba predicando y diciendo que si Dios le había salvado era para abrir los ojos tanto de los judíos como de los gentiles. ¿Para qué? Dice Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan y salgan del poder de Satanás al poder de Dios. Hechos capítulo 26, versículo 18. Pablo reconoce que tanto él como sus compañeros y asimismo los miembros de la iglesia en Corinto, antes, cada uno de ellos antes vivía en las tinieblas, en la oscuridad, hasta que Dios hizo que la luz resplandeciera en sus corazones. Dicho con las palabras de Pedro el apóstol, él decía que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Antes, Pablo y el resto de los misioneros, el resto de la membresía de la iglesia en Corinto y todos los cristianos a lo largo de la historia, incluidos nosotros, cada uno de los que nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, tú y yo, antes de ser cristianos, vivíamos en las tinieblas, vivíamos en la oscuridad, hasta que un día Cristo nos salvó y resplandeció la luz en nuestros corazones. Es lo que Pablo está diciendo aquí ahora, versículo 6. Dios es luz, diría Juan en su primera carta. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Primera de Juan 1:5. Por medio de su Hijo Jesucristo, todos aquellos que ponen su fe en Jesús reciben la luz que alumbra los corazones. ¿Para qué? Para que puedan ser salvos. Y como dice versículo 6, puedan conocer la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Mientras que los israelitas no podían ver el rostro de Moisés, porque éste lo cubría con un paño, con un velo. Ahora, sin embargo, los cristianos, los seguidores de Cristo, pueden contemplar la faz, el rostro de Jesús y ver la gloria de Dios. Es esto lo que en cierta forma vieron aquellos que conocieron a Jesús cuando Él estuvo aquí en el ministerio terrenal. Dice Juan ahí en capítulo 1 de su Evangelio. Y el Verbo, haciendo referencia a Cristo, el Verbo se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros.
Y dice Juan, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y de verdad. Y ahora, hermanos y hermanas, tú y yo, por medio de los ojos de la fe, podemos contemplar esa gloria. Un día esa contemplación será plena. No habrá ningún impedimento que imposibilite el poder disfrutar de esa gloria en su plenitud, Cuando Dios envió a su Hijo en toda su gloria, tristemente sabemos que su pueblo no le recibió. Dice Juan en ese capítulo un poquito antes, versículo 11, dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el privilegio de ser ellos sus hijos. Pero la gente no le quiso recibir. Y esta es la condenación. Dirá el Señor un poquito más adelante en este Evangelio, capítulo 3. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres, las mujeres, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Hay mucha gente que no quiere recibir a Jesús. No tienen ningún problema en creer prácticamente lo que enseñan las Escrituras, pero se niegan, rehúsan aceptar a Jesús porque eso implica tener que cambiar sus vidas. ¿Qué harás tú en esta mañana, querido amigo y amiga? Hasta el día de hoy has estado rechazando a Jesús. Por tanto, tu corazón sigue entenebrecido, no solamente endurecido, embotado, diría un texto más atrás, endurecido, sino también entenebrecido. El diablo lo ha tapado esos ojos para que tú no veas el resplandor de la gloria de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Si termináramos aquí esta predicación, pues esto sería terrible, terrible. Pero fijaos lo que dice Jesús seguidamente. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús en esta mañana quiere darte su esplendor. Él quiere iluminarte. Él quiere que tú puedas ver con claridad que te estás dirigiendo a una eterna perdición, pero Él es la luz que va a iluminarte, que va a sacarte de ese estado de tinieblas en el cual te encuentras en esta mañana. Si tú le sigues, si tú tomas la decisión en esta mañana de rendirte a Él, Jesús no solamente te dará la luz, sino también hará que tú seas luz a los que te rodean. Es interesante que Jesús muchas veces utilizó diferentes imágenes para representarse. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Ahora dice, yo soy la luz, pero es interesante que esta expresión también la extiende a sus hijos, como tú y yo en esta mañana. Y Él dice que no solamente es la luz del mundo, sino además dice, y vosotros sois la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 13, 14 y 16. Y como sois la luz del mundo, no os podéis esconder como alguien podría esconder una lámpara que la enciende y luego la pone debajo de una cama, por ejemplo. No tiene sentido. La luz se enciende para ser puesta en alto y que todos puedan ser iluminados.
Y dice Jesús, como vosotros sois la luz del mundo, así tenéis que alumbrar a los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo tenemos una comisión. Y esa comisión es hablarle a aquellos que están perdidos, a aquellos que el Señor ha puesto cerca de nosotros. Nuestra Jerusalén. Me seréis testigos en toda Jerusalén. Jerusalén es decir, Valdepeñas. Allí en donde el Señor nos ha puesto. Que podamos dar testimonio a aquellos de lo que ha hecho Cristo en nuestra vida. Para que estos que están perdidos, que viven en oscuridad, puedan ver la luz que hay en nosotros. Una luz que no es propia, no es nuestra, sino es la luz de Jesús. Esta es, decía el cántico, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Qué bueno que podamos recordar esto, hermanos y hermanas. Había uno de esos cánticos antiguos que entonábamos hace ya unos años que decía, antes vagaba en la oscuridad, sin esperanza, sin luz, hasta que mi alma, por su bondad, la rescató mi Jesús. Eso lo hizo con muchos de los que estamos hoy aquí. Y también lo puede hacer contigo, amigo y amiga, si tú decides acercarte a Jesús, pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte de ellos y decides seguirle para el resto de tu vida. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.